¿En qué consistió el terrorismo? El terrorismo de Perú en 1980 fue un conflicto muy grave que afectó a toda la sociedad peruana en ese tiempo. El terrorismo consistió en dos grupos, Sendero Luminoso y el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Los dos tenían diferentes como objetivos. El Sendero Luminoso buscaba eh, un comunismo maoísta chino y asesinaba a personas que no querían comprometerse con ese grupo. Por otro lado, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el cual quería desarrollar un comunismo leninista soviético, y, pero lo que tenían en común es que los dos querían destruir el Estado. Pero el Estado, para poder enfrentar todo ese problema, convocó a la policía y a la Fuerza Armada. El gobierno pensaba que todas las poblaciones con características de resentimiento social, abandonadas por el Estado, personas de sectores populares como campesinos, obreros, eh, podrían identificarse como probables senderistas, lo cual generó que hubiera un incremento de la discriminación, ya que solo se pensaba que grupos de senderistas se podrían encontrar en esa población en específico. Por esto, Sendero Luminoso atentó contra la población civil, atentando al Estado, violentando a la población más vulnerable, que es una población que no ha recibido una atención por parte del gobierno. Y eso sería lo que consiste en terrorismo. Las tres clases que hemos escogido mi grupo y yo fueron, la primera fue la de la semana 12, que se titula La lucha contra la subversión. Las escogimos en sí, ya que nos da una introducción y antecedentes de lo que fue el conflicto del terrorismo, eh, las diferentes etapas que tuvieron el Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. La segunda clase que hemos escogido fue la semana 14, que se titula El declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo. Le seleccionamos porque ya que nos ayudó a saber cómo fue cayendo el terrorismo en el gobierno de Fujimori y qué medidas tomó para poder enfrentar ese conflicto que se veía que era muy difícil de enfrentarlo. Y por último, la semana 15, que fue el Perú de Fujimori. Identificamos esta clase ya que nos ayudó a saber la relación que hubo con el crecimiento de un régimen autoritario y las acciones que condujeron al declive del terrorismo. El terrorismo se caracterizaba por los actos de violencia por parte de los grupos subversivos que surgieron con fines de una revolución social. En este caso, para así cambiar al Estado y quitar del poder a los altos mandos y posteriormente entrar ellos. Siendo así una de las causas, también podemos mencionar que fue por parte de la gente del pueblo que vivían en lo más profundo de la sierra peruana, considerado como los olvidados. Estas personas sufrían mucho de discriminación, de manipulación y de explotación laboral, lo cual ya estaban cansados y querían buscar la manera de salir de esto, lo cual optaron por una revolución y unirse a estos grupos subversivos. También se dio debido al fracaso del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que fue algo frustrado y dio a pie a que entraran estos grupos radicales. Así surgen los grupos subversivos conocidos como el MRTA o Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, liderado por Víctor Polay Campos, y el Sendero Luminoso, que estaba liderado por Abimael Guzmán. Ambos grupos sembraron el terror en la capital y tanto en la sierra como en la selva peruana, lo cual tuvieron consecuencias, por ejemplo, como muertes, tanto para civiles, personas inocentes, policías, soldados, también la destrucción de propiedades privadas, hogares, en este caso matanza de pueblos y sin fin de cosas que estos grupos hacían con el fin de dar miedo y que el Estado se diera por vencido, para que así ellos entraran y realicen su gobierno a su manera. En este caso, con sus propias ideologías anticapitalistas y supuestamente para así beneficiar a los más necesitados y a las personas que sufrían de explotación y discriminación. Buenas noches, estoy aquí con Miguel Mejía, de 54 años, a quien le voy a hacer una pequeña entrevista. Hola Miguel, te voy a hacer un par de preguntas sobre el terrorismo. Buenas noches, Rafael, adelante. ¿Cuáles consideras que fueron las causas por las cuales empezó el terrorismo, según tu opinión?
El inicio de la lucha armada en el año 80 fue el resultado de una serie de eventos que vinieron de décadas anteriores en el país. Principalmente se daba por las desigualdades sociales que había y que perduran hasta el día de hoy en el país. Y la segunda pregunta sería, ahora, ¿cómo sientes que todos estos eventos te han afectado a lo largo de tu vida? Bueno, principalmente cuando inició la guerra que declaró Sendero Luminoso del Estado peruano, yo era un muchacho, recién estaba terminando el colegio y a mi generación tuvo una serie de impactos. ¿Por qué? Porque los que optaron por irse a las universidades tuvieron que enfrentar una serie de problemas que había con constantes huelgas, paros. Las universidades muchas estaban tomadas por senderistas, entonces les fue muy duro estudiar a ellos. Yo por mi parte fui otro grupo que ingresamos a las Fuerzas Armadas, en mi caso la Marina de Guerra del Perú, y durante esa década me tocó ir muchas veces a las zonas declaradas en estado de emergencia para enfrentar a las columnas armadas de Sendero Luminoso que estaban haciendo la guerra popular por allá. Nosotros, junto con las rondas de los comités de autodefensa, enfrentamos a Sendero Luminoso y lo derrotamos en esa época. Ok, muchas gracias por tu tiempo, Miguel. Buenas noches, el día de hoy estamos con la señora Diana Dueñas Vallejo, de 48 años de edad, el cual nos va a responder unas cuantas preguntas. Pregunta número 1. ¿De qué manera le afectó a su vida el terrorismo? Buenas noches. Lamentablemente el terrorismo afectó a mi familia. Nosotros hemos vivido en Ayacucho, que es donde se originó todo esto. Afectó de tal manera que falleció mi abuelo a causa de esto. Él tenía unas pequeñas tierras y de un momento a otro atentaron contra su vida y inclusive tuvo que morir y no pudimos encontrar sus restos, solamente parte de la ropa, ya que por una dinamita, ¿no? Y fue muy triste para toda nuestra familia. Claro. Pregunta número 2. ¿Usted cuál cree que fueron las causas para que el terrorismo estuviera acá en nuestro país? Las causas en sí, por la desigualdad de clases sociales, se creó este movimiento y el cual afectó mucho para nuestro país, con toda la inestabilidad y el mal, la pérdida de vidas que ocasionó, ¿no? Claro. ¿Usted cree que la acción de Fujimori ante el terrorismo fue la más adecuada? De alguna manera sí, porque en esos tiempos se finalizó con la captura de Abimael Guzmán y otros terroristas que venían junto a él, en los cuales tanto afectaron a nuestro país con las muertes de muchos inocentes. Más bien, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Teniendo en cuenta que Fujimori era el máximo representante del Estado en aquel entonces, nuestro equipo sostiene que éste reaccionó adecuadamente ante el terrorismo, pues Fujimori realizó dos actos los cuales consideramos de suma importancia. El primero es la disolución del Congreso, medida que fue vital y necesaria debido a que, cuando el presidente quiso plantear 37 decretos legislativos que irían en contra de las agresiones de Sendero Luminoso, el Parlamento se opuso absolutamente y no se pudo realizar dicha propuesta. Sin embargo, más adelante Fujimori realiza la acción de disolver el Congreso, para así poner en marcha todos los planes que él tenía en mente. La segunda medida fue promulgar el decreto legislativo 741, donde dio a las rondas campesinas un permiso para que puedan defenderse a su manera de las agresiones que puedan sufrir por Sendero Luminoso. Este fue el acto que terminó completamente con el terrorismo. Finalmente, desde nuestro punto de vista, las medidas tomadas durante el gobierno de Fujimori puede que no sean las más razonables, pero sí las necesarias en ese entonces para acabar con el terrorismo. Fue él el único que tuvo el valor para realizar aquellas acciones para poder regresar la paz al Estado peruano. Todo lo vivido durante el terrorismo también nos dejó lecciones, las cuales como peruanos no tenemos que volver a repetir en la actualidad. Actualmente tenemos un Estado comprometido para eliminar al terrorismo de nuestro país, como es, de ejemplo, la ley 24651, que nos dice: todo acto que vaya en contra de la población será condenado por 15 años. Consideramos que el Estado debería implementar más medidas para evitar estos problemas
a la población, como es la pena de muerte. Pero para ello debemos salir de la Corte Iberoamericana de los Derechos Humanos, para empezar a tratar a estos individuos que traicionaron a la patria infligiendo terror en las masas e implementar medidas para reforzar los derechos humanos. Hablamos de la implementación de los derechos humanos hacia las comunidades más alejadas, que son propensas al terrorismo. Y así evitaremos que se sigan generando las ideas de que el Estado les ha dado la espalda o ha dejado en el olvido a las comunidades más alejadas dentro del Perú y del Estado peruano.